a los que os habéis incorporado hace poquillo y a los que estabais hace un rato y hemos decidido esperar unos minutillos para que pudiera llegar más gente de los que están inscritos. Bienvenidos a esta segunda jornada de la Escuela de Verano del Comité Español de Automática. Ayer comenzamos con 4 charlas que la verdad nos han dejado un muy buen sabor de boca. Los comentarios han sido muy positivos porque fueron 4 profesionales con gran prestigio y abrieron un panorama increíble de aplicaciones de la inteligencia artificial. Y hoy la jornada se titula Fundamentos de técnicas de la inteligencia artificial aplicada en ámbitos concretos. La primera charla nos la va a dar el profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid, que pertenece al Robotic Labs, Juan Víctores, y va a ser una introducción a la inteligencia artificial en el ámbito de la robótica. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros y por ofrecerte a dar esta conferencia. Y sin más, empezamos. Quiero recordar a los asistentes que las preguntas se hacen a través del chat. Al final habrá unos minutillos para poder contestar a las que lleguemos, a las que se pueda. Y también en el chat va a aparecer un enlace para descargarse las transparencias de esta sesión. Pues cuando quieras, Juan, gracias. Ok, muchas gracias. Ok, muy buenas, mi nombre es Juan González Víctores, soy investigador del grupo de investigación Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid y hoy os voy a hablar sobre algo muy grande, que es la inteligencia artificial, y por acotarlo un poco, pues me voy a centrar en el campo de la robótica. ¿Ok? Y aquí tenéis mis contactos, muchas gracias a la organización y todos los proyectos involucrados. Y esto es el índice que voy a seguir. Empezaré por una breve taxonomía de la inteligencia artificial, intentando incluir a todos, centrándome en el Machine Learning, ¿okay? Que es una parte muy grande y muy actual. Me meteré en bastante profundidad en cada uno de los tipos de problemas que podemos encontrar aquí. Y después lo voy a poner ya directamente en el contexto de la robótica, además en el organigrama de bloques que solemos montarlo, llegando desde soluciones muy por reglas expertas hasta llegar a lo que es sistemas de aprendizaje de principio a final. Y por último, unas conclusiones y unos recursos para que podáis seguir aprendiendo, porque esto al final es una introducción. ¿Ok? Podemos separar la inteligencia artificial en 2 grandes bloques. El primero, general, que intenta solucionar todo, intenta crear una mente que piensa como un humano o más. Y esto, bueno, hay gente que lo intenta, pero no es como lo más avanzado, ni se sabe cómo hacer. Normalmente, en la actualidad, que Artificial Intelligence es algo que vuelve a estar de moda, se vuelve a decir, seguimos hablando de la narrow, que es la pequeñita, intentamos resolver pequeños problemas. Hay una comunidad que directamente trata de problemas matemáticos de optimización. Hay métodos matemáticos como gradient descent, pero después hay elementos bioinspirados como son los evolutivos, toda la evolutionary computation. ¿Okay? Dentro de la inteligencia artificial tenemos lo que es todo más basado en símbolos, y estos son los cognitivistas. Muchas veces tienen dominios enormes que son ficheros XML y ontologías en donde hacen razonamientos y lógica de predicados en base a esto. Y lo que está funcionando mejor hoy en día es lo más basado en métodos estadísticos y conexionistas, y juntando todo eso es donde encontramos Machine Learning, que es donde nos vamos a centrar hoy en día, y os voy a poner ejemplos específicos. No voy a poner muchos vídeos porque no da tiempo, prefiero realmente poner las bases y después vosotros os pongáis manos a la obra y veáis hasta dónde puede llegar esto. Ok, voy a dividir Machine Learning en distintos tipos de problemas. ¿Ok? Normalmente cuando escuchamos algo learning es un tipo de problema. Deep Learning de hecho es una excepción porque es una solución. ¿Okay? Entonces, vamos a ver distintos tipos de problemas dentro de Machine Learning, que sería el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el que era siempre un poco raro, el aprendizaje por refuerzo.
¿ok? Y resulta que con Deep Learning, que en realidad es una solución, aparecen otros tipos de soluciones a problemas que ni siquiera sabíamos que existían. Voy a entrar en profundidad también más o menos en estos, y alguna gente mete estos problemas dentro de no supervisado, que sería este, pero yo los voy a poner aparte porque realmente nacen junto a Deep Learning. Ok, empezamos por el primer tipo de problema, que sería el aprendizaje supervisado. Y aquí el supuesto es que tenemos muchos, aquí se podrían poner muchos datos en formato entrada-salida, ¿no? Es como que vamos a poner ejemplos y como ejemplo pues empezamos con un gatito. Entonces tenemos pares de datos, por ejemplo, foto de gatito con la etiqueta, que esto a veces lo llaman label, a veces lo llaman clase, a veces lo llaman categoría. Pero puede ser cualquier cosa, ¿ok? Eso es muy importante, que en cada lado puede ser cualquier cosa, pero tenemos muchos pares y ya lo que es entrada todo en el mismo formato y salida todo en el mismo formato. Aquí pues estamos con imagen y categoría. Foto, etiqueta, entrada, salida, más bien más abierto, ¿no? Un gato, foto, categoría. Y esto es de lo que partimos. Lo pasamos por nuestro algoritmo, sea el que sea. Normalmente es un modelo matemático y un conjunto de técnicas para ajustar los parámetros matemáticos de ese modelo. Y lo que nos solventa es que después podemos pasarle otra nueva entrada que no haya visto antes, o sea que es otra foto, respetamos el formato de entrada y nos estima, nos da una predicción de la correspondiente salida. Aquí, pues en el mejor de los casos, va a sacar algo estilo una etiqueta perro. Y resulta que esto es esto se puede subdividir en subtipos de problemas. Normalmente se habla de clasificación, el ejemplo que acabamos de ver, en donde la salida es una categoría. Si la salida es un valor numérico, con decimales o negativo, como queramos, se suele hablar de regresión. ¿Ok? Esta división en subtipos de problemas no depende del tipo de entrada. ¿Ok? Entonces, podemos meter imágenes, como hemos visto hasta ahora, pero también sonidos, vídeo, o en el caso de la robótica, datos de sensores. Y incluso se puede hacer simultáneamente. Podemos estar estimando categorías y valores numéricos, sobre todo a partir de las redes neuronales profundas. ¿Ok? Esto lo vamos a usar como sinónimo de Deep Learning, aunque sabemos que normalmente cuando decimos learning es más bien un problema y no una solución. Pero bueno, Deep Learning sí que es una solución. Y se pueden hacer muchas más cosas a través de Deep Neural Networks, a través de Deep Learning. Muchos más tipos de entradas y de salidas. ¿Ok? Hay unos tipos de modelos secuencia a secuencia, en donde, claro, hasta podemos modelar el lenguaje natural simplemente como simbolitos, y estos simbolitos, estos tokens, son entrada y salida, y podemos hacer cosas maravillosas como traductores basados en inteligencia artificial, o incluso esto pues es una publicación nuestra. Yo me subrayo para decir que es trabajo mío. Todo lo que no estoy subrayado viene del Estado del Arte, que es una comunidad enorme trabajando en esto. ¿Okay? En este artículo en particular hicimos un traductor de lo que era una secuencia de lenguaje natural, y la salida era una secuencia de tokens de lengua de signos para robótica humanoide. ¿Okay? Tenemos muchos ejemplos de estos problemas resueltos o más o menos en funcionamiento en aplicaciones comerciales. ¿Okay? Cualquier app de reconocimiento de caras es un clasificador. ¿Okay? La entrada es una imagen, la salida es una categoría, ¿okay? El usuario. Y lo mismo, un Shazam o un reconocedor de audios. Bueno, y esto funciona muy bien, perdonad, sobre todo desde 2012, y esto todos son DNNs. ¿Okay? Por ejemplo, AlexNet fue el primero, pero los más estándar es UEGG y emplean técnicas también
O sea, lo más normal hoy en día para imagen es VGG, lo básico, y podemos tirar de técnicas que se desarrollaron en 2014 y 2015. Para audio, el audio sería la entrada y la salida sería la categoría de ese audio, que es el nombre de la canción y todos los datos de la canción, que podría ser simplemente una ID que después asociamos por texto con lo que es todos los demás datos de esa canción. ¿Okay? Con regresión habíamos dicho que la salida no es una categoría, sino un valor numérico. El ejemplo que encontré fue una calculadora de precio de casas. Metemos unos datos tipo vivienda, precio, año de compra y nos da una salida. ¿Okay? Si solo introdujésemos un valor, tipo nos lo estima en base al año de compra, podríamos hacer un modelo muy sencillo matemático, ¿vale? En donde aquí la entrada es el año de compra y la salida nos va a decir el precio. El modelo va a ser bastante pésimo, pero por lo menos puede que haya una correlación lineal y lo podamos resolver con una regresión lineal, que es un modelo que existe casi de toda la vida. ¿Ok? Yendo a problemas donde la salida es clasificación y regresión simultánea, esto en robótica y en visión artificial moderno se llama detección, y aquí tenemos nuestro robot humanoide mirando hacia unos objetos, y la entrada es una imagen y la salida es ambas cosas, las categorías, múltiples categorías y múltiples valores, que son las coordenadas de donde están situados esos objetos. Esto se basa en clasificaciones y meten más parámetros y funciona bien más o menos basado por lo menos en Deep Neural Networks desde 2013 con RCNN, SDSD y YOLO, ¿no? YOLO es bastante conocido. De momento solo mencioné redes neuronales como solución para la clasificación, sobre todo Deep Learning, Deep Neural Networks, Deep Learning, pero hay muchas otras formas de resolverlo. ¿Okay? Logistic Regression es también un modelo lineal. ¿Okay? Decimos que hay unos datos así, hay otros datos así, están etiquetados y lo que busca es un modelo lineal, pero en este caso de separación de las dos clases. Y por eso, para un modelo sencillo, es útil. Y además, lo curioso es que una red neuronal muy pequeñita es equivalente a esta regresión logística. ¿Okay? Decision trees están muy bien simplemente por la parte más explicable. Y después meto otros muchos algoritmos, básicamente porque Support Vector Machines hasta 2010 era como la competencia directa de lo que era el Deep Learning. Y hasta hace poco relativamente poco, empezó a dispararse las bondades del Deep Learning. También de la época GNMs, K-Nearest K-Nearest Neighbors, Native Bayes, todos estos, algunos son más bien geométricos, otros más basados en el teorema de Bayes, que es muy interesante, es una especie de inferencia a través de una especie de estadística inversa. Las probabilidades no se ven tanto en sentido de frecuencia, sino realmente en la probabilidad con la que vaya a pasar ese evento, que no tiene por qué ser frecuente. Entonces, son técnicas que ahora mismo puede que no estén tan arraigadas, incluso en la cultura de la ciencia, pero siguen siendo muy válidas y en cualquier momento pueden volver a sorprendernos. Después, nosotros mismos estamos trabajando en un proyecto que se llama ALMA, de Algebraic Machine Learning. De hecho, es una técnica que sirve para mucho más que la supervisión y tiene unas bondades tales como no es demasiado sensible a clases imbalanceadas, entonces va a tener menos sesgos a la salida y eso sirve para resolver muchas más cosas, pero de momento sí que como que el proyecto está arrancando. Hay gente muy buena, pero realmente a fecha de hoy para un clasificador normalmente nuestra solución de facto y que nos bajamos un paquete y lo hacemos en 2 líneas va a ser con redes neuronales.
¿Okay? Existen redes neuronales desde los 50, ¿no? Heavy Learning, pero realmente Deep Learning empezó más desde 2012 con AlexNet. AlexNet, que lo llevaba el chico Alex, y el señor George Hinton. Okay, Hinton. Que sigue muy activo en el campo. Para regresión, realmente las técnicas son muy parecidas. Podemos hacer con redes neuronales, linear regression aquí, pues el modelo que vimos antes, y hay casi versiones para regresión de todos los algoritmos que vimos para clasificación. ¿Okay? Y os voy a explicar muy rápidamente redes neuronales. Simplemente para que, aunque os digan que es magia, no tiene nada de magia. Yo lo veo muy como simplemente una multiplicación matricial. ¿Okay? Partimos de nuestros datos, ¿no? Fotito y etiqueta, y empezamos con la fotito. La fotito en realidad es una matriz con varias dimensiones, ¿vale? Técnicamente es un tensor, pero pongamos que sea blanco y negro, es una matriz con unos valores. Lo podemos multiplicar por otra matriz y esta es la matriz que queremos averiguar. Entonces se parece un poco a un problema de álgebra, ¿no? De hecho es un problema de álgebra. Y va a ser igual a otra matriz. Y aquí está también una pequeña clave. Lo más habitual en Machine Learning, o por lo menos en robótica, utilizamos una codificación en donde a cada casilla de esta matriz se le asigna una etiqueta. Y forzamos, si esto ya sabemos que es un gato, queremos forzar a que esté activado ese valor de gato. Esto se llama one-hot encoding. A gente muy buena esto le parece dummy encoding porque tienen otros, pero esto nos funciona perfectamente. Y claro, la cosa es cómo averiguar esta matriz intermedia. Por completarlo, sí que en redes neuronales se suele poner que la salida de la multiplicación sale por una función de activación, pero que es estática, ¿vale? Puede ser sigmoide, puede ser un softmax, hay muchos tipos. Pero tampoco es tan relevante, ¿ok? Sí que la verdad es que Deep Learning mejoró mucho con uno muy sencillo, simplemente, que sería ReLU, por la facilidad de cómputo, ¿ok? ¿Cómo hallamos esta matriz? Pues realmente es casi prueba y error. Va ajustando en un mecanismo que se llama backpropagation, que usa el gradiente, pero no os asustéis porque realmente hoy en día en cualquier librería de Python va a ser model.train, ¿ok? Y lo hace por vosotros. Cuando ya está entrenado, normalmente lo que es el reconocimiento, la predicción se hace cuando ya está entrenado, dejamos lo que el algoritmo de entrenamiento haya calculado y metemos una muestra nueva de input y ya veis qué complicado. Es una matriz, lo multiplica por esto que hemos calculado, lo pasa por la función de activación y sale. Además esto, ¿sabes? Si lo hacemos nosotros en Python, esto es un model.predict y nos hace este cálculo y nos salen unos valores. Nos da esto. Y lo chulo también es incluso la interpretación estadística, esto probabilística, en donde dice que ni de broma es un murciélago, pero sí que hay un pequeño porcentaje, no, es un 20% gato, este perro. Pero bueno, después se aplica simplemente un argmax, se busca que tiene mayor probabilidad y se dice que es eso, pues es un perro con 60% de posibilidades. ¿Ok? Es un modelo sencillito, entonces tampoco va a ser súper preciso. En Deep Learning es muy parecido, solo que hay un montón de capas de esto, un montón de matrices, un montón de funciones de activación, pero no entra el gatito como una matriz, o el animal que sea, o la foto que sea, en este caso, porque estamos con clasificación de imágenes, pasa por todo aquí, y forzamos a través de ese one-hot encoding. Y lo que es el aprendizaje, lo que es el ajuste de estos pesos de la matriz,
De nuevo es a través de backpropagation y de nuevo nos sirve ese model.train. ¿Ok? Ahí hay un poco colores matrix, ¿no? De hecho, hay una técnica que se llama transfer learning, que es simplemente cargamos valores que otra gente ya ha calculado. Entonces, ni siquiera entrenamos, trabajamos con eso. Y hay una técnica que se llama transfer learning, que es donde cargamos valores de otra gente y entrenamos un poquito más, pero solo hace falta un poco más y ya sale mucho mejor, así lo hubiésemos hecho de cero. ¿Okay? Ya entrenado es donde hacemos lo mismo, pues metemos nuestra entrada, se interpreta como una matriz o un tensor, llamamos a predict o hacemos toda la multiplicación y funciones de activación y nos da unos valores, de nuevo, misma interpretación estadística y mira, ahora nuestra red incluso tiene más confianza en su clasificación. ¿Okay? Eso sería de un vistazo, aprendizaje supervisado y un tipo de solución. ¿Okay? Dos tipos de soluciones, una shallow y una deep. Vamos con no supervisado. No supervisado como tipo de problema significa que simplemente tenemos muchos datos en un mismo formato. Pues mira, tengo muchas imágenes. Y claro, sobre esto realmente se pueden hablar de un montón de tipos de subproblema. Aún así, lo más común, o sea, el problema más común de esto es clustering, que es buscar elementos parecidos, separar esto automáticamente en grupos, y un algoritmo en clustering que puse morado, pues igual nos saca unas fronteras, un poco así, en donde nos está separando los gatos de los perros del murciélago. Hay mucha más variedad de aplicaciones, como podría ser reducción de dimensiones o detección de anomalías. Puede que un algoritmo detector de anomalías pues nos pillase como anomalía el murciélago porque tiene alas y no es tan mamífero. Bueno, no será por lo menos estéticamente se diferencia del perro y el gato, y aquí nos estamos basando únicamente en características visuales. ¿Sí? Reinforcement learning, aprendizaje por refuerzo, siempre fue el elemento un poco raro del machine learning, porque de repente es bien, no es tan matemático, es más bien inspirado, pero lo voy a poner en el mismo formato más matemático, como lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces hay un agente, de repente hay un agente, que esto podría ser una especie de robot físico o virtual, y está observando el estado del entorno, actúa y obtiene un refuerzo. Y esto es un bucle. Entonces, esto es raro, ¿vale? No voy a entrar en profundidad porque justo mañana tenemos una sesión de esto, pero lo voy a aprovechar ya que tenemos los conocimientos previos a ver esto en el mismo formato. Ya no son pares de datos, sino que son tuplas de 3 elementos. ¿Okay? Entonces, en cada paso, observo, actúo, ¿no? Yo poniéndome en calidad de agente o de robot, y obtengo un refuerzo. ¿Okay? Vamos de nuevo. El robot ve a un gato, decide algo en base a su modelo matemático previo, pues voy a amar. Voy a dar caricias al gato y obtiene un refuerzo. Y esta vez obtuvo un refuerzo positivo, eso es que le fue bien. Entonces, lo más probable es que a largo plazo aprenda a que amar a los gatos es bueno. Y esto realmente le llevaría a otro estado, ¿vale? Que no estoy poniendo aquí, pero que podría ser interesante para el aprendizaje. Entonces, la idea de reinforcement learning es que conceptualmente es aprendizaje a través de la interacción robot o agente con el entorno. Pero matemáticamente se pone de esta cierta forma. Es casi como un aprendizaje supervisado para control, pero hay una métrica que indica qué tal lo está haciendo, que es este refuerzo. ¿Okay?
ve a un perro, lo intenta dar unas caricias y le sale mal, le sale algo negativo. Posiblemente aprenda que no es bueno esto de querer a los perros y así sucesivamente. Vemos que lo de los gatos le sale muy bien, vemos que huir del murciélago le sale bien, vemos que lo de los perros no se le ha dado a nuestro agente, ¿okay? A nuestro agente robótico. Entonces, ya entrenado con todos estos datos, y además esto sí que es online, cada estado nuevo va, por ejemplo, pues pongamos, va a encontrarse con un perro, en base a lo aprendido va a tomar una acción. Aquí, en base a lo aprendido, no sería muy probable que decidiese acercarse a darte caricias. Decide una acción y, por ejemplo, aquí sí que podría ser huir y va a obtener un refuerzo que en este caso pues podría ser bueno, ¿vale? Y esto no significa en realidad nada acerca de la naturaleza del entorno, es más bien cómo está percibiendo el robot. Entonces, esto del refuerzo en realidad es una hipótesis muy grande y de hecho es un gran dilema en Reinforcement Learning. Si el cómputo del refuerzo está mal, pues todo va a estar mal. Si no sabemos interpretar realmente la bondad de nuestras actuaciones en el mundo, pues no va a salir bien. ¿Okay? Lo podemos pintar de otras formas, todo esto lo veremos mañana, así que no voy a profundizar, pero la idea es que tomamos unas decisiones y en el fondo estamos buscando una ley de control puesto en formato función para cada estado. O sea, llegamos con un estado, llegamos a la ley de control, esto también lo llaman policy, como control, y nos da la acción. ¿Okay? Esto puesto en formato de función. Hay veces que se pone en formato más estadístico, pero bueno. Y esto es importante y donde de haber solapamiento con control sería más con control óptimo, que no es control Y, puede ser Y, pero es en base a una función de optimización. Aquí estamos optimizando algo muy específico que es el refuerzo acumulado y eso se puede hallar de distintas formas. Pero es muy de miras a futuro, es un poco, no es tan cortoplacista como otros métodos. Pero claro, tirado unos supuestos, que tenemos el estado, tenemos el refuerzo, que el estado es, esto lo explicaré mañana, lo que es la Markov Assumption, pero la idea es que podemos actuar en base al estado y no hace falta tener en cuenta el histórico. Esto de Markov Decision Process es esto, ¿vale? Que lo estamos pintando todo así, que tenemos el refuerzo. Y para resolverlo hay un montón de técnicas, pero una decisión básica es si vamos a modelar directamente lo que es la ley de control o indirectamente a través de alguna de las herramientas matemáticas que nos proporciona la literatura. Y cuando digo que hay un montón, hay un montón. Modelar directamente la ley de control. Utilizar el valor de cada estado, intentar estimar cuán bueno es cada estado. O intentar modelar qué tal es cada acción en cada estado. Esto es casi la ley de control, pero permite una cierta holgura. Y después incluso hay modelos híbridos, que serían los actor critic, en donde estamos pues haciendo todo esto simultáneamente o iterativamente alternando. ¿Okay? Hay métodos basados en tabla, lo veremos mañana, y basados en funciones. Lo que os anticipo es que lo que mejor o está dando resultados más espectaculares es con funciones y específicamente utilizando Deep Learning como función. O sea, esa red como una función que aproxima la solución. ¿Cómo interpretamos el refuerzo? Es importante porque lo normal es tener un horizonte de tiempo hacia el futuro de cuánto queremos tener en cuenta de lo que es el refuerzo, pero claro, si realmente va a ser una tarea infinita, hay artimañas matemáticas para calcular lo que sería
el valor medio a lo largo de ese espectro infinito. Esto es muy interesante. On policy, off policy. Normalmente cuando pensamos en esta interacción, está aprendiendo de sus interacciones, ¿no? Sería lo primero. Pero en los off policy hay también truquis matemáticos en donde puedes simplemente observar otra ley de control y tú también aprender a mejorar tu propia ley de control. ¿Okay? Después hay algoritmos, o sea, más o menos lo que estuve explicando, que está interactuando con el entorno, pero se puede como ir generando un entorno simulado también a través de matemáticas. Y esto es nuestro modelo, entonces podemos alternar, ¿no? Entre si aprendemos en el entorno real o en nuestro entorno simulado matemático virtual que estamos desarrollando al momento. Es muy interesante. Hay más parámetros que no tuve en cuenta, que es, por ejemplo, estoy usando estado como sinónimo de observación. Observa estado, así literalmente. En realidad estos son cosas un poco diferentes en cuanto no todo el estado es observable, ¿ok? En un POMDP, esto es partially observable, significa que la observación es menos que el estado. Observamos menos que lo que es el estado entero y esto complica el problema bastante. Es como que nos tapen un tablero de ajedrez y nos obliguen a jugar así, que es un poco la vida real. ¿Ok? Por situar esto en años, Q-Learning, que es basado en tabla, pues existe desde el 89. En cambio, pues métodos más modernos, esto con DNN, que como usan Q, lo llaman DQN, pues esto ya es del 2015 o así. Y esto es lo que se usa para resolver videojuegos y demás, pero ahora vamos con eso. ¿Ok? Que es justo esto, ¿vale? Cuando estamos metiendo la red neuronal, Deep Learning, dentro de Q-Learning o cualquier otro, ¿vale? Podríamos hacer cualquiera de estos, o incluso cualquiera de estos, es cuando se empieza a hablar de Deep Reinforcement Learning. A la gente de Reinforcement Learning igual ni siquiera les parece interesante llamarlo así, para ellos es simplemente una técnica más dentro de lo que es el problema de Reinforcement Learning. Ya es cuestión de gustos. Esto funciona sobre todo bien desde la gente de DeepMind. Gente de DeepMind, Inglaterra, los compró Google y ahí siguen. O sea, gente muy buena de Cambridge, se va para allá, etc. Y ellos lo que hicieron fue eso. La entrada es la imagen. Ellos sobre todo lo hicieron para videojuegos. Y funcionó muy bien. Vale, después justo, y la idea es, esta es la entrada, lo pasamos por la red neuronal y nos sale cualquiera de estas tres variantes. Y con esto conseguimos actuar. Los de Berkeley, también justo muy poco después, lo consiguieron para control. Problemas clásicos de control. Entonces, que es en la práctica un poco más difícil o les costó un poco más, ¿vale? Fue muy simultáneo en el tiempo, ¿eh? Okay. Claro, esto no es tan directo. En realidad hay que hacer algo, o sea, porque así el planteamiento parece tal cual, el de aprendizaje supervisado, hay una entrada y una salida y los aprendo, entonces podría teóricamente aprender por demostraciones. Veo esto, hago esto, pero en la práctica esto hasta hay derivaciones matemáticas, pruebas en donde se ve que si no está orientado va a salirse de lo que es la consigna original. Entonces siempre hay que guiar el aprendizaje de alguna forma
utilizando el refuerzo. Es una señal específica, muy útil, siempre y cuando lo consigamos. ¿Okay? A través de Deep Learning se pueden hacer muchísimas más cosas. Cada día sale un paper y bueno, un problema que me resulta súper interesante es Self-Supervised Learning. Entonces, aquí tenemos entrada, pero entrenamos esta red para que la entrada también coincida con la entrada. Entonces, lo que estamos consiguiendo aquí es una especie de embudo. ¿Ok? Entonces, es una especie de compresión, ¿no? Pero la idea es, aquí están pasando varias cosas muy interesantes. Estamos compactándolo, estamos haciendo una compresión, pero tan buena que sea capaz de reconstruirse a sí misma en el proceso de descompresión. Entonces esto es el code que está ahí puesto abajo. Entonces esto es lo que llaman espacio latente y tiene una información tan buena y hay otra ventaja, que además podemos después, ya entrenado, desacoplar estos y utilizarlos por separado. Entonces, truqui maravilloso es, cogemos unas imágenes, los codificamos, operamos en este espacio latente y después como que descomprimimos y podemos hacer eso, álgebra, directamente en ese espacio latente. ¿Okay? Sería una capa oculta dentro de una red neuronal, pero por diferenciarlo de una clásica capa oculta a esa capa justo, esa matriz más pequeña con información teóricamente más relevante y menos datos ruidosos, se le llama espacio latente y se opera ahí y después ya se decodifica y se saca un valor. ¿Okay? En robótica hemos hecho algún experimento de este tipo. ¿Okay? Todo esto es bastante reciente. Esto de operar ahí es del 2018. Nosotros en 2020 publicamos un artículo científico en donde estábamos viendo si había un espacio latente entre algo en algo aparentemente dispare o por lo menos difícil de modelar. Era difícil, es un mecanismo subactuado, un dedo, entonces tú tiras del motor y, y las articulaciones se van moviendo. Entonces buscábamos realmente a ver si había algún espacio latente que relacionase ese movimiento con el comando del motor. Y después, sin tener en cuenta lo que era el espacio motor, y después comparábamos ese espacio motor con el espacio latente y vimos que sí había una relación lineal muy interesante. ¿Okay? Es un poco largo de explicar, es mejor leer el artículo, ahí está la referencia. ¿Okay? Otra aplicación radicalmente diferente de Deep Learning es la transferencia de estilos. Y esto empezó con imágenes. El original es de Gattis, creo que se escribe o Gatsi o algo así. No sé si es Gattis o Gattis. No me acuerdo. Porque aquí estoy poniendo unas fotos que... Bueno, volvemos aquí. Partimos de un contenido y le aplicamos un estilo. Y sale una imagen, en este caso, generada. Esto que aquí se ve muy claro con imágenes, primero, desde el punto de vista de redes neuronales es bastante extraño, porque la red neuronal, para hacer esto, por lo menos en el artículo original, las tres cosas, el contenido, el estilo y la imagen generada son inputs, son entradas a la red. La arquitectura es rara y todo se hace a través de optimización. Y después, en esta tesis doctoral que Raúl Fernández
que trabaja conmigo, es hiper increíble este chico, va a presentar su tesis la semana que viene y está haciendo esto, pero en vez de con imágenes, está haciendo que el contenido sea una acción, el estilo sea una forma de hacer esa acción y se generan esas acciones con estilo, que es una especie de como de aportarle una emoción a esa acción. ¿Okay? Hay muchos más tipos. ¿Veis? En Deep Learning hay tanta problemática resuelta que ni te imaginarías que existe. ¿Okay? Hay otra cosa para generar imágenes. Vale, en literatura de Machine Learning también a veces diferencian entre lo que son modelos discriminativos, que sería, por ejemplo, un clasificador, de lo que es generativo. Entonces, esto que vimos es generativo y en GANs también son generativos, pero tienen un discriminador que está distinguiendo si se ha generado bien o mal, digamos, si consigue engañarlo o no. Y no me he metido en esto, sé que existe, pero se ven que consiguen unas imágenes en altísima resolución de personas que ni siquiera existen, o más interesante, incluso hay artículos en donde consiguen generar Pokémon que ni siquiera existen. ¿Okay? Ahí está el enlace de GitHub. Ok. He hablado un poquillo de robótica, no tampoco excesivamente. Vamos a ponerlo en el contexto de una arquitectura, de realmente cómo está modelado la robótica y dónde encajaría todo esto de aprendizaje, porque he hablado mucho de Machine Learning y aprendizaje. Y la robótica clásicamente no está solucionado, no hay un solo programa, ¿ok? Lo más convencional, sobre todo por lo menos desde hace unos 10 años, ya está ROS y YARP y formas donde conectar distintos componentes robóticos. Habitualmente son programas comunicados por puertos informáticos que pueden incluso estar distribuidos. Entonces, cada uno de estos módulos, por ejemplo, un módulo de toma de decisión, un módulo de visión, puede estar separado. ¿Okay? Y vamos a colocar arriba de este diagrama lo que es más basado en reglas expertas. O sea, estamos hablando de simplemente if-else. ¿Ok? Entonces, y técnicamente todos los componentes, cada uno de los componentes de un sistema robótico podría estar basado en if-else. Pero claro, ya si vamos al nivel más microscópico desde el punto de vista de milisegundo, hacer un if-else de si voy a llegar a el lápiz, avanzo un pasito, se vuelve inviable. Entonces, sistemas expertos puede ser viable hasta el punto en que es demasiado, porque se basa en picar código a lo bestia. Hay formas un poco más genéricas de resolver los problemas de robótica que no sea poner una cláusula if-else cada microinstante con todos los casos que se puedan dar. Hay técnicas. No encontré una forma buena de nombrar a estas técnicas en un solo grupo, pero los llamé así algoritmos genéricos o agnósticos. Son algoritmos específicos en principio, ¿no? Porque resuelven una problemática concreta, pero después son bastante genéricos, bastante agnósticos frente a su uso. O sea, si voy al control, ¿no? Teoría de control sirve para controlar cualquier cosa, te da igual si es un termostato, si es un motor, si es el nivel de un agua. Entonces, es un conjunto de algoritmos, ¿no? De soluciones matemáticas que bien ajustado controla cualquier cosa. Cinemática, que es la relación entre el espacio cartesiano y el articular en la robótica, pues también son una serie de transformaciones no lineales que incluso a una red neuronal moderna le costaría un montón, pero aquí hay una serie de métodos que nos resuelven
esta problemática altamente no lineal, independientemente de cómo sea nuestro robot. Lo mismo, la planificación está resolviendo un problema que se podría ver desde el punto de vista de optimización, pero muchas veces no se sabe ni siquiera qué se quiere optimizar. Simplemente se quiere llegar de un punto a otro y el problema es tan grande que a veces ni siquiera quieres la solución óptima, te basta con una solución válida. ¿Ok? Lo que resuelve planificación no entra en la categoría de aprendizaje supervisado, entra en una categoría mayor de problemas que serían Constraint Solvability Problems, CSPs, ¿vale? Que son simplemente problemas donde tú tienes ese problema y lo quieres resolver sujeto a unas constraints, unas limitaciones. ¿Okay? Entonces, todo esto funciona muy bien y se utiliza muy bien. Y si os vais a lo más increíble de robótica ahora mismo, haciendo saltos parkour, estilo Boston Dynamics, van a utilizar sobre todo control, cinemática y planificación. ¿Ok? Podemos hacer híbridos. ¿Okay? Podemos hacer híbridos en donde hay ciertas características que hemos hecho a mano, ¿no? Unos detectores a mano, y juntarlo con un poco de aprendizaje. O podemos hacer cosas estilo deep learning, en donde todos los parámetros son aprendidos. ¿Okay? Estos serían parameters. O pesos. Pero bueno, por decirlo más genérico, porque no solo existen redes neuronales. Pero bueno, si nos vamos a lo que es Deep Reinforcement Learning, ¿os acordáis que enchufamos cualquier cosa a la entrada, que podrían ser todos los sensores, todo a la entrada, y las salidas, la actuación, que podría ser directamente pasando la cinemática, porque comandamos directamente en velocidades o en par, en corriente? Pues esto sí que sería un sistema, lo que llaman end-to-end, y hace todo de golpe. Entrada, todos los sensores; salida, todos los actuadores, incluido la síntesis de voz. Esto es muy difícil, muy difícil. Entonces, esto requiere un modelo muy bueno, un montón de datos y unos buenos algoritmos para hacerlo. Entonces, a fecha de hoy, y bueno, hay otra, que aquí estamos hablando de parámetros, pero todo lo que es aprendizaje normalmente tiene hiperparámetros, que son estas cositas en donde dices, pues tengo mi paso de aprendizaje, tengo mi epsilon de cuánto exploro, muchos detallitos que se pasan por alto. Y estos también en el mundo real suelen estar seleccionados a mano, y lo ideal sería que hubiese una búsqueda automática, y aquí hay muy poco y muy lento. ¿Okay? Entonces, aquí serían los componentes, y ya os digo, en voz, pues aquí seguramente podemos usar una DNN, específicamente, por ejemplo, con tipo recurrente. O también aquí en lo que es visión, ¿no? Esto sería voz. En visión, pues posiblemente una red neuronal profunda, posiblemente basado en combos. ¿Ok? Pero aquí a alto nivel, el que realmente le llega al comando, esto posiblemente sea un poco if-else, o sea, simplemente una máquina de estados. Y aquí en todo lo que es ejecución y demás, vamos a tener planificación, y obviamente aquí va a haber un control. Hay pasos intermedios entre lo que es el control PID, ¿no? Que funciona muy bien, o cosas más cercanas al aprendizaje, MPC. Pero incluso eso, Boston Dynamics, pues están hablando de MPC, Model Predicted Control, que tiene algo de identificación de modelos, sí, pero en realidad está más cercano al mundo del control por todas las garantías matemáticas de convergencia y demás, que a lo que es puro machine learning basado en datos y prueba y error. ¿Okay? De todas formas, es súper interesante el intentar
por lo menos para una tarea específica, tener un sistema end-to-end. Es maravilloso, ¿no? Yo le meto datos y me aprende todo. ¿Okay? No sabemos si esta es la solución y yendo más allá, siendo ambicioso, incluso interpretar todo lo que está aquí. O sea, ahora mismo las redes son así. Imaginaros que un día se llega a una hiperred que se va modelando solo y en algún espacio latente entre lo que son las entradas y las salidas surgen representaciones parecidas al lenguaje humano. ¿Okay? Sería cuanto menos curioso y no sé si ilustrativo para alguien fuera del campo de a quien le parece una fricada guapa. ¿Ok? Volvemos al panorama este y básicamente estos son mis conclusiones, ¿ok? Yo sitúo con que ahora mismo estamos un poco entre aquí y aquí. Vamos a tener componentes de cosas clásicas, alguna cosita IFELS y pues cosillas aprendidas también y experimentos. Poco a poco la tendencia puede ser hacia abajo, pero yo no sé si hay un límite. En cuanto a no linealidad, y problema de asignación en el tiempo, lo hacen bastante bien las redes neuronales. No parece que haya un techo de cristal, pero habrá que ver. ¿Okay? Recursos para todo esto. Pongo así muy rápidamente cosillas que serían más de Deep Learning. ¿Okay? Libro un poco de entrada, curso más completo, Reinforcement Learning, de nuevo, libro denso y curso denso donde al final estamos leyendo el libro. Ya habiendo visto esto está ordenado, ¿eh? Por lo menos el primer paso sería ver Deep Learning, segundo paso Reinforcement Learning, tercer paso Deep Reinforcement Learning y ya os digo, como esto resuelve cosas muy específicas, mejor yo recomiendo aprender robótica y bueno, en nuestro máster de clase de planificación y de simuladores y he tenido charlas con el profesor de aprendizaje. ¿Ok? Y bueno, ya más allá, tal vez algún día despegue esto de Applied Machine Learning y para eso tenemos el proyecto europeo. ¿Ok? Y nada, muchas gracias por estar y a toda la gente. Muchísimas gracias, Juan. La verdad es que ha sido súper claro. No sé si hay alguna cuestión sobre la charla, sobre más recursos que queráis o alguna pregunta que tengáis para Juan. Os recuerdo que hay que ponerla en el chat y yo se la transmito. Voy a mirar, he ido pasando tus transparencias según se iba incorporando más gente. Yo creo que todo el mundo ha tenido acceso a las transparencias y eso facilita un montón. Aquí hay una pregunta muy concreta. ¿PyTorch o TensorFlow para empezar? A ver, para empezar sería PyTorch o Keras. O sea, Keras es una capa por encima de TensorFlow y ahora ya está dentro de TensorFlow. Cualquiera de los dos. Yo sigo un poco anclado en TensorFlow Keras, pero sí veo que, o sea, la idea es, no sé responder. Veo mucho movimiento en PyTorch. PyTorch lo está moviendo Facebook y Facebook cuida mucho a sus proyectos y su comunidad. Ahí no puedo decir nada. Yo por cuestiones históricas estoy un poquito más con TensorFlow y Keras, pero no son tan similares que da igual. Busca tu algoritmo y utilízalo en la librería en la que esté. Pues no sé si no hay ninguna otra duda. Entonces, pues muchísimas gracias, Juan. Vamos, yo te voy a contratar para mis clases. Además, ya verás cómo va a ser que sí. O sea que los alumnos de la Complutense, que creo que hay unos cuantos inscritos, tendrán esa suerte, ¿no? Aquí están llegando chat diciendo que una súper buena charla, pero bueno, ya tendrás tiempo de leerlo. Entonces, vamos a dar